Hoy en día, Europa se considera un destino muy codiciado y, según múltiples estudios, sigue siendo la primera opción para los migrantes. 7 de los 10 países más deseados para vivir se encuentran en Europa. Esto se atribuye típicamente a la alta calidad de vida, a las fuertes redes de apoyo y a las oportunidades profesionales que hay en estos países. Sin embargo, por muy bonito que parezca ahora, no siempre fue así, y hubo un tiempo en la historia humana en que Europa fue el lugar menos deseado. No me refiero a la peste negra, por más que hayan apestado aquellos años, sino que me refiero a la Europa de hace 26.000 años. Puede que suene bastante específico este número. Esto es porque marca el momento aproximado en que se produjo el último máximo glacial, un periodo en que las capas de hielo estaban en su máxima extensión en el mundo. Europa fue uno de los lugares más afectados, pues las capas de hielo cubrieron regiones tan al sur como Alemania, lo que hizo que la vida en el continente fuese muy difícil. Estos glaciares no eran superficiales. Las estimaciones sugieren que estas capas podrían haber tenido un máximo de casi 3 kilómetros de espesor, lo que hacía casi imposible atravesarlas. Además, hacía un frío brutal, con una temperatura media de 9 grados Celsius inferior a la actual, por lo que muchas zonas eran prácticamente inhabitables para los humanos. Y como guinda del pastel, el frío también provocaba aridez, o sea que las zonas que evitaban un escenario de día después de mañana se convertían en estepas de mamut, un bioma hosco, caracterizado por una flora poco diversa y un clima implacable. Sin embargo, fue precisamente durante este máximo glacial cuando la megafauna alcanzó su máxima abundancia en Europa, dando lugar a una gran variedad de animales gigantes que vivían en la estepa. Para los humanos esta fue una noticia buena por un lado y una mala por otro, ya que significó más presas, pero también implicó que las personas tuvieran que coexistir, competir y luchar con numerosos depredadores, muchos de los cuales ya no vemos hoy en día. Algunos de estos carnívoros extintos no eran un gran problema para los humanos adultos, como el cubón europeo o el lince, pero unos pocos nos ponían en graves problemas, incluyendo varios animales de un grupo específico que no solemos considerar europeos en el presente, los félidos. Lo irónico es que si le preguntas a alguien cualquiera por qué no hay felinos gigantes en Europa, podrían insinuar que es porque hace demasiado frío, como la mayoría de los grandes gatos de hoy tienden a residir en climas cálidos. Pero si son fans de este canal, ya sabrán lo errada que es esa suposición, porque durante esta edad de hielo, Europa estaba dominada por los felinos. De los varios géneros existentes, con el último que hubieras querido encontrarte era Panthera spelaea, el león de las cavernas. Contrariamente a la creencia popular, Smilodon en realidad no se encontraba en Europa en esta época, pero se podría considerar al león de las cavernas como su homólogo, siendo uno de los depredadores supremos más importantes y establecidos en su hábitat. Esta bestia estaba emparentada con los leones africanos modernos, y se cree que divergió de ellos hace unos 500.000 años. Su pariente más cercano era el león americano, que, por cierto, era el felino más grande que jamás haya existido. Y por supuesto, el león de las cavernas heredó ese tamaño. Los ejemplares adultos pesaban unos 400 kilogramos y medían casi 3 metros de largo, siendo la especie una de las más grandes de la historia. Sin mencionar los individuos excepcionales, como algunos descubiertos en Ucrania del tamaño de un oso polar y que pesaban más de media tonelada. Eso sí, los fósiles muestran que con el tiempo tendieron a reducirse de tamaño, pero esto no cambiaría mucho las cosas para los humanos, dado que los restos más recientes de leones de las cavernas eran del tamaño de los leones modernos, por lo que aún eran extremadamente letales, por decirlo menos. Su letalidad aumentaba exponencialmente por la presencia de extremidades, garras y dientes más grandes incluso que los de los tigres, lo que les permitía cazar megafauna como mamuts, renos e incluso osos de las cavernas, presas todas ellas confirmadas por especímenes conocidos. Además, los huesos de neandertales y cromañones presentan, a veces, marcas de mordiscos que coinciden con los dientes de los leones de las cavernas, lo que sugiere claramente que este felino sentía predilección por los de nuestro género. Sus trastadas parecen haberle dado una reputación bastante temible, dejando una profunda y emotiva huella en varios grupos de personas, lo que llevó a que fuese representado a menudo en el arte rupestre. Y curiosamente, esta representación artística nos ha ayudado a conocer mejor a esta criatura. Por ejemplo, aparece representado sin melena y, en ocasiones, con otros leones de las cavernas, lo que sugiere un alto nivel de sociabilidad. Y lo asombroso es que también sabemos de qué color era este felino, porque se han encontrado especímenes bien conservados con el pelaje intacto.
De ellos, sabemos que los cachorros son de color marrón amarillento, y se supone que los adultos también tenían una capa interna muy gruesa y densa de pelo amarillento para protegerse del frío extremo. Como sugiere su apodo, algunos fósiles de estos leones se han encontrado en cuevas, para mala suerte de nuestros antepasados que las necesitaban como refugio. Dicho esto, los leones de las cavernas no pasaban mucho tiempo en ellas, y es bastante raro encontrar restos en una, ya que en general preferían las estepas abiertas, las praderas y los bosques. Pero no significa que los humanos no debieran estar pendientes de muchos otros animales al aventurarse en una cueva, incluida otra pantera, que pasa inadvertida para el público actual, el leopardo europeo, o leopardo de las cavernas. En realidad, el apodo le era mucho más apropiado, y frecuentemente se encuentran ejemplares de ellos en cuevas, sobre todo en las más pequeñas, cediendo las más grandes a los depredadores de mayor tamaño. Parece que a los leopardos europeos les gustaba utilizar estas cuevas como refugio, o, más insidiosamente, como vertedero de presas cazadas, para luego poder darse un festín con tranquilidad y acumular montones de huesos de sus víctimas con el tiempo. También existe la firme creencia de que, a pesar de ser más pequeño que otros depredadores de la Edad de Hielo, el leopardo europeo seguía siendo una gran molestia para los humanos, basándonos en lo que sabemos no solo de otros parientes extintos, sino también de los vivos, que por cierto se han convertido en devoradores de hombres, como un individuo bastante pequeño que ocupa el segundo lugar en cuanto al mayor número de muertes humanas confirmadas, con más de 400 víctimas. El problema puede haber sido más grave con los leopardos europeos, debido tanto a la falta de armas de fuego como a su mayor tamaño, con ejemplares maduros que podían ser hasta un 40% más grandes que cualquier leopardo moderno. E incluso con este aumento de tamaño, conservaban un alto nivel de agilidad, y sus esqueletos eran muy similares a los del leopardo persa, que puede acabar con presas desprevenidas en cuestión de segundos. Al parecer, la eficacia de los leopardos europeos también le causó problemas a otros animales. Por ejemplo, su llegada a Europa hace aproximadamente 1 millón de años fue seguida de una disminución de los jaguares europeos, que se extinguieron antes del último máximo glacial, tras lo cual los leopardos se volvieron extremadamente abundantes en el continente, esparciéndose por toda Europa occidental. Pero claro, calidad sobre cantidad, y un animal demostró que no hacía falta estar muy extendido para dejar una fuerte impresión, y este fue Homo therium. Este depredador supremo no necesita presentación, pero la mayoría de la gente no sabe que en ese momento era en realidad el último diente de sable en pie en el hemisferio oriental, y durante mucho tiempo los paleontólogos pensaron que se había extinguido hace 300.000 años, y que por tanto nunca había encontrado con Homo sapiens en Europa, que llegó ahí hace unos 45.000 años. Pero desafortunadamente, esta idea se vino abajo cuando se encontró un único fragmento de mandíbula cerca del Mar del Norte, que databa de hace unos 28.000 años, lo que implicaba una desaparición mucho más lenta y prácticamente garantizaba los encuentros entre él y los humanos. Por lo menos se trató de encuentros poco frecuentes, como Homo therium hizo su última aparición en una zona muy septentrional, extremadamente fría, por lo que no era un lugar en que se esperara encontrar mucha gente. Los humanos europeos tuvieron suerte por ello, ya que Homo therium era un conocido asesino de humanos, habiendo cazado prácticamente todos los tipos de homínidos a través de cientos de miles de años, y no es necesario decir que lo hacía con facilidad. Sus caninos eran cortos pero resistentes, capaces de atravesar los huesos, y además de ser del tamaño de un león, también cazaban en manadas, lo que garantizaba que cualquier humano incauto o desarmado no tuviera ninguna oportunidad. Luchar contra este diente de sable hubiera sido totalmente inútil, dado que estaba adaptado para acabar con animales mucho más grandes que cualquier primate, en particular a los mamuts. El esqueleto de Homo therium se asemejaba notablemente al de un oso, lo que le permitía luchar con presas gigantes, una creencia verificada por el descubrimiento de varios yacimientos en los que se encontraron restos de Homo therium y cientos de mamuts dañados, además de otros animales de gran tamaño. Estos yacimientos también revelaron que Homo therium tenía la horrible costumbre de descuartizar a los animales antes de consumirlos. Seguramente un diente de sable del porte de un oso es una clara señal para evitar el Mar del Norte, y sin embargo no habría importado mucho, porque junto con los félidos del último máximo glacial, fue una época muy acogedora para los mismos osos, que compartieron la dominación de Europa. Ahora bien, los osos siguen siendo comunes en partes de Europa, pero el contraste entre hoy y hace 27.000 años es como el día y la noche, ya que entonces se podían encontrar múltiples especies en todos los países y en todo tipo de entornos.
Esto incluía no solo al oso pardo actual, sino también a los osos polares, que aunque ahora solo son residentes temporales, en aquella época eran residentes permanentes de Escandinavia, donde se contaban entre los mayores depredadores. También eran un poco diferentes físicamente, como existe la posibilidad de que la edad de hielo diera lugar a una extraña subespecie de oso polar declarada como un tirano. Y no me refiero a un híbrido de mamífero y tiranosaurio, sino que era una subespecie de oso polar llamada Ursus maritimus tyrannus. La existencia de esta subespecie es muy controvertida, ya que se basa únicamente en un único cúbito encontrado en Londres, aunque es un cúbito enorme incluso para un oso. Según un paleontólogo finlandés, debía de tratarse de un oso polar gigante que, a partir del hueso, se puede estimar que pesaba más de 1,3 toneladas, es decir, un 20% más que los osos polares más pesados conocidos, lo que lo convierte en uno de los mamíferos carnívoros más grandes que hayan existido. Pero no todo el mundo se ha apresurado a aceptar que se trate de un oso polar tirano. Algunos piensan que este enigmático hueso pertenecía a un oso pardo anormalmente grande, dado que la especie general era de mayor tamaño en aquella época y era común en la zona. Aunque supongo que, como el tamaño no es lo que se cuestiona, a los humanos no les habría importado realmente de qué tipo de animal se trataba, ya que un animal de más de 1 tonelada es una mala noticia, independientemente de la especie. Pero si es que queremos enfocarnos en la especie, había muchos otros osos confirmados de la época, siendo tal vez el más famoso, el oso de las cavernas. Para el observador común, este oso podía parecer un oso pardo grande que aparecía en muchas cuevas por cosas del azar, pero en realidad no era una subespecie de oso pardo, ni tampoco un descendiente, sino que procedía directamente del oso de Denninger, que había aparecido hace unos 1,8 millones de años. En algún momento de su evolución, este úrsido creció, alcanzando un tamaño similar al de los gigantescos osos Kodiak de hoy en día, con los que compartía algunas similitudes esqueléticas. Quizá gracias a este tamaño y a su grueso pelaje perfectamente adaptado al frío, los osos de las cavernas se convirtieron en uno de los animales más extendidos y prolíficos durante el último máximo glacial. Se han encontrado muchísimos ejemplares en cuevas. Una sola podía contener cientos de miles de huesos, lo que llevó a algunos paleontólogos a pensar que los primeros europeos podrían haber visto manadas de osos en esos tiempos. Como los huesos son tan ridículamente numerosos, la humanidad ha sabido de su existencia durante mucho tiempo. En el siglo XVIII creían que eran unicornios o dragones, mientras que durante la Primera Guerra Mundial sirvieron como una fuente de fosfato para los ejércitos. Y por supuesto, con semejante número, la pregunta lógica es cuál fue el impacto que tuvieron estos enormes osos en otras poblaciones animales. Esto es objeto de debate, dado que aunque eran visualmente intimidantes, podrían haber sido dóciles y estrictamente vegetarianos, una hipótesis basada en su falta de 2 a 3 premolares que se ven típicamente en otras especies. Sin embargo, recientemente han aparecido nuevos informes que sugieren que en realidad tenían una dieta muy parecida a la de los osos pardos, dependiendo de dónde vivieran. Algunos tenían niveles isotópicos similares a los mamuts vegetarianos, mientras que otros eran más omnívoros y obtenían alrededor del 40% de sus calorías de la carne. Así que, si vieras uno, resiste las ganas de acariciarlo. Incluso si tuvieras suerte y te tropezaras con uno vegano, de todos modos podría atacarte, ya que comúnmente se encuentran especímenes con fracturas de espalda, algo que probablemente se atribuye a las intensas peleas durante las épocas de apareamiento. Y para rematar, se sabe que muchos leones murieron durante incursiones en sus madrigueras. Así que, por muy monos que sean, es mejor evitarlos. Y no eran los únicos animales tiernos pero capaces de matar por estos lares. Aunque no tan arraigados como hoy en día, la Europa de la Edad de Hielo contaba con un puñado de cánidos capaces de causar verdaderos estragos. Al igual que los osos, esto incluía tanto a las especies que aún están vivas como a las que se han extinguido por completo, entre las que se encuentra, por supuesto, el lobo de las cavernas. Estos cánidos eran muy parecidos a los lobos actuales y genéticamente similares a los lobos de Siberia, pero, debido a las condiciones climáticas extremas, evolucionaron para cazar presas más grandes que sus parientes, lo que les llevó a desarrollar esqueletos robustos y mandíbulas mejoradas, lo que indica una mordida más poderosa que la de los lobos vivos. De hecho, parece que les gustaba mucho utilizar esta feroz mandíbula, ya que sus dientes a menudo presentaban grandes daños que no se observan en otras subespecies de lobos, lo que indica que tenían la costumbre de mascar huesos. Algunos de estos grandes cánidos también se especializaban en cazar los osos y se metían en cuevas donde había osos hibernando para aprovechar la situación. Pero en general, el bisonte estepario era su alimento preferido.
Hasta ahora, todas las poblaciones de lobos de las cavernas analizadas han resultado ser hipercarnívoras, y por desgracia para los humanos, eran además un 10% más grandes que los lobos modernos. Al igual que muchos otros depredadores del último máximo glacial, se esparcieron a través del continente y se les encontró por todas las cadenas montañosas de Europa y también por el Mediterráneo. Pero, a pesar de su abundancia, no se sabe mucho sobre su relación con los humanos, algo que no es misterio en el caso del siguiente animal, y me imagino que ya saben cómo se llama: la hiena de las cavernas. De todos los animales mencionados hasta ahora, este cazador en manada era posiblemente el que más nos atormentaba, y eso no era bueno teniendo en cuenta que no era la típica hiena. Desde lejos se parecía mucho a una hiena manchada, al menos según el arte rupestre, pero tan pronto se te acercara ya estarías muerto, porque este depredador era, en promedio, del mismo tamaño que los jaguares más grandes, llegando a pesar más de 100 kilogramos, y tenía el tronco más cerca del suelo, lo que le daba un gran equilibrio. También tenía la típica mordida trituradora de hiena, lo que le permitía abrir los huesos fácilmente para acceder a la dulce médula ósea dentro de ellos. Y por supuesto, recorría las tierras en grandes manadas de hasta 100 individuos. La hiena de las cavernas fue uno de los carnívoros más dominantes de Europa durante su existencia, si no el más dominante, y esto afectó a casi todos los demás depredadores, siendo los osos una de sus víctimas más comunes. Aunque tenemos la concepción de que los leones dominan a las hienas en África, se observa lo opuesto en los fósiles europeos, los cuales muestran que las hienas vencían a los leones en la mayoría de sus frecuentes luchas. Y muchos de los leones ni siquiera tenían marcas de haber sido comidos, o sea que las hienas los mataban por ser enemigos. Los neandertales y sapiens, por desgracia, recibieron el mismo trato. Los neandertales ya se habían extinguido antes del último máximo glacial, pero sus interacciones nos dan más información sobre el tipo de amenaza que suponían las hienas para los humanos en general, y las pruebas son bastante sombrías. Se encontraron múltiples huesos agrietados y mordisqueados en cuevas y entornos abiertos, siendo las hienas las probables responsables. Además, es posible que se produjeran mini guerras durante este periodo. Se sabe que ciertas cuevas alternaban la ocupación humana y la de las hienas, lo que implica que cada grupo perseguía o mataba a los habitantes de cada cueva. Esta guerra ni siquiera cesaba con la muerte, ya que las hienas de vez en cuando asaltaban los cementerios, dándose un festín con los fallecidos enterrados. De hecho, su competencia con nosotros era tan feroz que algunos paleontólogos creen que las hienas de las cavernas de Asia impidieron que los humanos cruzáramos el estrecho de Bering, debido a que no aparecimos en Norteamérica hasta después de su extinción. Así que no hace falta decir que las hienas de las cavernas fueron una compañía indeseable para los humanos, sobre todo teniendo en cuenta cuántas otras caras hostiles había. Dicho todo esto, no asumas que porque había cantidades de carnívoros los herbívoros eran presa fácil. La presión para la sobrevivencia valía para ellos también, y para enfrentarse a tales depredadores se hicieron muy duros y rudos, muy bien ejemplificado por el mamut lanudo. Este elefante era una mole, comparable a los elefantes africanos, aunque su tamaño exacto variaba de región en región. Esta corpulencia hacía que los adultos estuvieran bastante bien protegidos, y cada uno lucía un grueso pelaje que no solo protegía contra el frío, sino que también servía de armadura, impidiendo que los ataques penetraran demasiado. Además, era difícil no ver sus gigantescos colmillos curvados, mucho más largos que los de los elefantes vivos, y los más largos de los que se tiene constancia superaban los 4 metros. Debido a su curvatura y longitud, el mamut lanudo probablemente no apuñalaba ni perforaba a aquellos que presentaran una amenaza como puede hacer un elefante, sino que los golpeaba de costado, causándoles traumatismos catastróficos. Y podemos observar el nivel de poder de esos golpes, debido a que los mamuts se encuentran a menudo con hombros agrietados o rotos, indicativos de golpes de colmillo de otros de su misma especie. Los colmillos tenían una variedad de otros usos, como para excavar en la nieve y mover objetos del camino. En última instancia, con su conjunto de rasgos, los mamuts se convirtieron en una parte integral de la Europa de la Edad de Hielo, y estaban inusualmente extendidos en comparación con otros mamíferos exitosos de la época. Aunque eran formidables, lo que hacía de su caza una tarea muy difícil, la presencia de los mamuts era en realidad una buena noticia para los humanos, ya que eran una abundante fuente de carne, y sus huesos y pieles se utilizaban para fabricar una gran variedad de herramientas, ropa, refugios y también para crear arte. Un animal que entregaba beneficios similares pero a menor escala era el rinoceronte lanudo, igualmente resistente. Al igual que su homólogo elefántido, esta bestia era muy común, y de hecho es el rinoceronte más extendido que conocemos.
también era uno de los más grandes, con ejemplares que rivalizaban con los rinocerontes más grandes de hoy en día, pesando unas 3 toneladas cuando adultos. No tan impresionante como el mamut lanudo, pero el rinoceronte tenía un arma más intimidante que los colmillos: su enorme cuerno. De hecho tenía 2 cuernos, pero el delantero es el importante, porque era puntiagudo, medía más de la mitad de la altura de un ser humano y estaba colocado sobre una cabeza increíblemente musculosa, con la habilidad de clavar el cuerno en cualquier animal. Esa es quizás la razón por la que no era una presa común para los humanos. También se unió al Salón de la Fama de las Armas Prehistóricas un ciervo, Megalóceros, el ciervo más grande que jamás haya existido. Ahora bien, como los ciervos no son tan grandes en la actualidad, que uno sea el más grande no implica mucho, pero si lo hubieras visto te asustas, porque medía 2 metros de altura y podía llegar a pesar 800 kilogramos, más o menos del mismo peso que las razas de caballos más pesadas. Y por supuesto, tenía una cornamenta a la altura de su tamaño, que por sí sola podía medir más de 4 metros de ancho en total y pesar hasta 40 kilogramos. Esta monstruosidad, más su gran cuerpo, significaba que Megalóceros necesitaba una cantidad asombrosa de alimento para sustentar su desarrollo. Cuando sus cuernos se estaban formando, probablemente consumía más de 1.300 gramos de proteína por día. Los golpes de este ciervo seguramente habrían arruinado el día de cualquiera, pero no estamos seguros al 100% de su capacidad ofensiva, debido a la falta de pruebas fósiles. Aunque sí sabemos que los humanos los cazaban de vez en cuando, o al menos recogían y procesaban individuos muertos. Pero a pesar de que al parecer se llevaba la peor parte con los humanos, aún era un animal muy recio, y cuando lo agrupas con el resto, puedes ver por qué Europa era un lugar terrible para vivir. Y ni siquiera he mencionado a las avestruces, los búfalos de agua o los bisontes esteparios que también estaban presentes. Mira, con las avestruces no se juega. Y hay que recordar que los animales no tenían por qué ser necesariamente grandes o carnívoros para acabar con uno. En Europa también había una plétora de rarezas más pequeñas, que eran igualmente feroces a su manera. Por ejemplo, había puercoespines gigantes que podían matarte a pinchazos, o podrías toparte con Trogontherium, un castor del tamaño de un guepardo que tenía unos dientes enormes y perfectamente diseñados para cortar surcos de los árboles, o sea que te podrían arrancar fácilmente la pierna. Sin mencionar que también tenían adaptaciones para correr en tierra. Pero, de todos los bichos raros, el más impresionante era la nutria Megalenidris. Para ver esta nutria extinta, habría que haber viajado a Cerdeña, algo no muy difícil teniendo en cuenta lo bajo que estaba el nivel del mar. En esta isla las nutrias eran las reinas, y se conocen varias especies, siendo Megalenidris la más grande. Algunos incluso la consideran la nutria más grande y por lo tanto el mustélido más grande de todos los tiempos, llegando a medir hasta 3 metros de largo contando la cola. Y teniendo en cuenta lo dominantes que son las nutrias actuales, los paleontólogos calculan que Megalenidris era uno de los depredadores supremos indiscutibles de la isla. Por suerte, su dieta era rica en marisco, sobre todo peces y crustáceos. Y debido a su estilo de vida altamente acuático, Megalenidris desarrolló algunas características fascinantes, incluyendo una cola ligeramente aplanada, que le habría ayudado en la locomoción. Milagrosamente, a pesar de vivir en un lugar remoto, hay muchas posibilidades de que esta nutria se topara con los humanos, ya que posiblemente sobrevivió hasta el Holoceno. Así que realmente, los humanos tenían algunas cosas extrañas con las que lidiar sin importar dónde fueran en Europa, que junto con el clima y los episodios de violencia con otros humanos, terminaron por pasar factura a las poblaciones europeas, una factura potencialmente identificada por un estudio reciente. Los investigadores estimaron que hace 30.000 años, antes de que se iniciara el último máximo glacial, había unos 330.000 humanos viviendo en Europa, y que tras el final del máximo glacial solo quedaban unos 130.000, una pérdida de población del 60%, haciendo que este periodo de tiempo fuera aún más catastrófico para las poblaciones de humanos en Europa de lo que lo fue la peste negra. El estudio también descubrió que durante los periodos más fríos, solo el 36% del continente habría sido adecuado para la vida humana, y eso sin tener en cuenta la competencia o si había presas adecuadas. Así que basta con decir que debía ser muy resistente para superar este periodo de una pieza. Y, como sabemos, los humanos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron y conquistaron todo, superando a otros depredadores y aprendiendo a cazar prácticamente a todos los animales, llegando a tener parte de la culpa en la extinción de muchos de ellos, lo que demuestra lo rudos que podemos llegar a ser los humanos.